¿Qué significan los derechos a la verdad, la justicia y la reparación? ¿Para qué sirven las comisiones de la verdad? ¿Son viables en Colombia? ¿Cómo han sido sus resultados en otros países del mundo? Todo esto lo conoceremos cuando la verdad sea dicha. Para mí los derechos humanos es algo que se debe respetar cada día, que no se deben de violar, porque como personas y seres humanos nos deben de respetar la vida tal y como somos. Derechos humanos es como relacionarse con una persona, eso es lo que yo entiendo. Para mí son unos valores que cada persona tiene y que muchas personas que están alrededor de nosotros nos deben de valorar y respetar. Los derechos humanos para mí es el respeto que uno tenga hacia la demás población civil. Bueno, los derechos humanos para mí es poder que el ser humano tenga libertad de actuar, de pensar y de hacer lo que él piensa que pueda ser bien hecho. No sé qué son comisiones de la verdad. No sabría decirte qué es. No sé. No sé. Es un grupo de personas que se reúnen para esclarecer ciertos hechos. El 10 de diciembre de 1948, todos los países miembros de las Naciones Unidas firmaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero ya en el preámbulo de esta declaración advertían: el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Estos crímenes han sido considerados por la ONU como graves, masivos y sistemáticos. Colombia reúne una larga historia de violencia y barbarie en la que todas las fuerzas en conflicto han llegado a excesos que parecen increíbles. En otros países del mundo, la respuesta masiva de los ciudadanos a estos excesos da cuenta del grado de conciencia y de rechazo a la violencia. En Colombia, por el contrario, parecemos anestesiados. Pero esto no es nuevo. Expertos analistas del fenómeno en América Latina expresan que algunos sectores de la población aceptan como normales los hechos graves de violencia, las torturas, las desapariciones forzadas, las masacres. Por algo será. Se convierte en la reacción de algunos ante las noticias de las desapariciones. Algo habrá hecho, sostienen otros. El que nada debe, nada teme, concluyen con tranquilidad. No creen en el impacto que tiene el conflicto sobre gentes inocentes. La banalización de las noticias ha convertido además el tema de los derechos humanos en un discurso estigmatizado que solo pronuncian los de izquierda, las ONGs. Para mí es muy duro salir uno y no saber qué es lo que le va a pasar, de los secuestros también, de las masacres, que uno no está libre de eso. En cualquier momento puede pasar eso. Pues para mí es muy maluco que haya tanta violencia. Opino que es algo que no debería de pasar, que está dejando muchas familias perjudicadas, niños huérfanos. Es algo que hay que investigarlo, que no se puede dejar en vilo, pues. Entonces la verdad en ciencias sociales, por ejemplo en la historia o en el trabajo social o en la sociología, viene de un contraste, de una triangulación de muchas versiones, de muchas interpretaciones que coinciden en puntos que podemos dar por verdaderos, así no sean completamente exactos, porque es imposible devolver en el tiempo y volver a ver el hecho. El derecho internacional reconoce a las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y de crímenes de guerra el derecho a obtener una reparación por los daños materiales y morales causados. De la misma manera, se reconoce el derecho a la verdad. La perspectiva de la Iglesia es la perspectiva de Jesús del Evangelio. Y Jesús en el Evangelio tiene una posición absolutamente original sobre la verdad, porque él no define la verdad desde un punto de vista teórico o abstracto o intelectual, sino
que define la verdad desde su persona. Jesús es la única persona en el plano de la humanidad, desde una perspectiva cultural, que no dice yo tengo la verdad, yo les traigo la verdad, sino yo soy la verdad. Reconoce asimismo el derecho internacional que las víctimas tienen derecho a que se haga justicia, solo que no puede haber justicia sin verdad. Hoy en día está de moda el pensar que la verdad depende desde el punto de vista que se mire o que es relativa dependiendo de qué personas estén afectadas por esa verdad. Pero nosotros creemos realmente que la verdad es una sola, independientemente de cuántas personas estén enfocando o desde cuántos puntos de vista se esté enfocando el mismo acontecimiento. El derecho a la verdad, reconocido internacionalmente, es tanto colectivo como individual. Por una parte, existe un derecho colectivo a que los habitantes de una nación conozcan las circunstancias y los motivos de los hechos violentos cometidos en su territorio. Pero a nivel más particular, este mismo derecho lo tienen las víctimas, sus familias y allegados. Además, si se trata de un fallecimiento o una desaparición, existe el derecho a saber qué suerte corrió la persona. De este derecho irrenunciable a conocer la verdad, se desprenden dos deberes que tienen los estados. El deber de recordar, preservando la memoria de los crímenes para que las víctimas no queden en la ignorancia y el olvido, y el deber de garantizar que se hará efectivo el derecho a la verdad. El derecho a la justicia se cumple cuando cada cual recibe lo que le pertenece o lo que le corresponde. En el contexto de la violencia, justicia es lograr el juzgamiento y la condena de los verdaderos autores de los hechos, pues es tan injusto condenar al inocente como absolver al culpable o tolerar sus actuaciones. Lo opuesto a la justicia es la impunidad, es decir, la ausencia de un castigo apropiado para los autores de crímenes, delitos, infracciones o violaciones. La impunidad genera sentimientos de desesperanza en la población afectada y, en cierto modo, motiva la repetición de los hechos delictivos, pues sus protagonistas no sienten en la imposición de la justicia una amenaza real para sus propósitos de libertad. Sin embargo, la justicia no está completa si no existe un elemento adicional, la reparación. Todas las víctimas de actos violentos tienen derecho a recibir una reparación, bien sea económica, material o simbólica, a modo de desagravio o resarcimiento por lo que han sufrido. Esta reparación, según el derecho internacional, puede ser recibida de tres formas: reposición de la situación a su estado original, indemnización o reparación por equivalencia en dinero y satisfacción o reparación moral. En términos ideales, esta reparación debe hacerla el propio victimario o, en sustitución de este, el Estado, como responsable por la seguridad de todos los ciudadanos. La reparación es un concepto que está desarrollado al daño, y las víctimas de la guerra o el conflicto armado o las muertes de seres humanos producen dolor, que es el daño moral, y producen un daño material, porque la gente pierde los bienes materiales, sus enseres, sobre todo el desplazado que huye de la guerra. Entonces la reparación alude como a una compensación dineraria por esos daños. Y esa compensación dineraria, pues en las comisiones de la verdad y en ciertos ejercicios políticos de denuncia que ocurren cuando hay un alto desarrollo del conflicto, llevan a que se busque por el Estado una especie de promedio de dinero, cálculo de una suma de dinero
en beneficio de los núcleos familiares afectados duramente por las violaciones de derechos humanos y por la violencia masiva y extendida. Estos derechos a la verdad, a la justicia y la reparación no hacen parte de ningún discurso subversivo. De hecho, en su resolución de diciembre de 1948, la Organización de las Naciones Unidas propició la creación de múltiples organismos que de manera independiente e imparcial defendieran estos derechos, sin dejarse influenciar por ninguna de las fuerzas en conflicto ni ceder a las visiones unilaterales del Estado. La desinformación y la distorsión de los hechos es un lugar común en medio del conflicto. La opinión pública se confunde y de allí la necesidad de contar con organismos internacionales que no se dejen manipular. A nivel mundial podemos mencionar la Corte Penal Internacional, dependiente de la Organización de Naciones Unidas, que tiene competencia para actuar frente a delitos como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. La ONU tiene en Colombia, adicionalmente, un alto comisionado para los derechos humanos. En América Latina opera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, perteneciente a la Organización de Estados Americanos, OEA. Finalmente, en cada país operan decenas de organizaciones no gubernamentales dedicadas a esta labor, muchas de las cuales se encargan de llevar los casos locales ante comisiones internacionales de la ONU y la OEA. Estas organizaciones actúan cuando se ha demostrado que en el país no están dadas las condiciones para ejercer la justicia con independencia o imparcialidad. Su labor entonces es la de motivar la creación de comisiones de la verdad, también llamadas comisiones extrajudiciales, de investigación, de esclarecimiento o de reconciliación. Estas tienen como fin establecer con todos los actores implicados con el hecho violento la verdad acerca del mismo, de forma imparcial, evitando la desaparición de pruebas y consultando el mayor número de fuentes posibles de las partes en conflicto. De las comisiones hacen parte representantes de todos los sectores de la sociedad, como el Estado, los civiles, las iglesias y las organizaciones no gubernamentales, entre otros. El conflicto, la violencia, las masacres y la historia de violación de los derechos humanos no es exclusiva de nuestro país. Hay experiencias internacionales que permiten aprender sobre procesos de paz en los que la verdad y su búsqueda fueron decisivos. En El Salvador, por ejemplo, se estableció en la década de los 90 una comisión de la verdad que luego de un trabajo de 3 años permitió señalar a muchos responsables de los abusos de los derechos humanos. Fue un proceso que contó con el apoyo permanente de las Naciones Unidas, pero que fue finalmente frustrado con la intervención del presidente de ese país, cuya respuesta al informe de la comisión fue proponer una amnistía general y sustentar la necesidad del perdón y el olvido. El perdón y el olvido van en contravía de 3 derechos consignados en la Declaración de las Naciones Unidas: el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación. En Guatemala, luego de un conflicto armado que se prolongó por 40 años, se suscribió un acuerdo de paz en 1996. Como parte del proceso, se constituyó la Comisión para el Esclarecimiento Histórico con la mediación de las Naciones Unidas. Y aunque el informe esclarece que el sistema judicial de ese país, por su ineficacia provocada o deliberada, no garantizó el cumplimiento de la ley, tolerando y hasta propiciando la violencia, lo cierto es que aún hoy prevalecen resentimientos y odios declarados
porque también ha hecho carrera la tesis del olvido. En Argentina también se nombró una Comisión Nacional sobre la Desaparición de las Personas, dirigida a esclarecer las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar, que terminó en 1983 y tuvo un carácter muy represivo. La comisión fue creada por el gobierno y presidida por el escritor Ernesto Sábato. No fue estrictamente una comisión de la verdad porque no investigó la autoría de los delitos ni el destino de los desaparecidos. Sin embargo, fue el reconocimiento ante la sociedad de que sí existió un método generalizado, consistente en la detención y desaparición de personas, con cerca de 9.000 víctimas, a pesar de que estos hechos se hubiesen negado durante tantos años. Su informe final, conocido hoy como el Informe Sábato, fue la certificación de que existió una represión ilegal en el país por parte del gobierno dictatorial. En el año 2004, diversos organismos gubernamentales de Argentina estudian la posibilidad de levantar la ley de punto final sobre este caso con el apoyo directo de su presidente. En Chile también se vivió un proceso de represión por parte del gobierno del general Pinochet. Finalizado este periodo, se nombró la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación. En su informe, esta comisión describe los crímenes cometidos y las violaciones de derechos humanos caso por caso. Igualmente, señala cuáles fueron los defectos del sistema jurídico chileno para que sea reformado y no se repitan los dolorosos hechos. Como consecuencia del informe, también se elaboró un plan de educación en derechos humanos desde preescolar hasta último grado de secundaria que se enseña en la actualidad. La sociedad civil en ese país no se ha resignado al olvido. Un último ejemplo que no puede dejar de ser mencionado es el de Sudáfrica. En ese país, entre 1960 y 1994, se vivió una serie de luchas civiles por la liberación, en las cuales la población negra era perseguida y no se admitía su igualdad con las personas blancas, quienes presidían el gobierno. Esta política de apartheid costó miles de vidas. En 1995 se logró firmar un tratado de unidad nacional y reconciliación y se aprobó un acuerdo emitido por la correspondiente Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Las funciones de esta comisión eran establecer la verdad acerca de todas las violaciones cometidas contra los derechos humanos, señalar a las organizaciones culpables, hacer recomendaciones al presidente, prevenir nuevas violaciones de estos derechos y restablecer la dignidad de las víctimas. Uno de los efectos más significativos de este proceso de paz fue la transformación total del gobierno, presidido desde entonces por un líder negro, y la abolición del apartheid. Mirando estos ejemplos internacionales, ¿será posible pensar en la existencia de eficaces comisiones de la verdad en Colombia? Eso es absolutamente indispensable y es viable. Y ya hemos dado pasos para ello. Es decir, el simple hecho de que el Estado haya presentado una propuesta, primero que llama, de reparación o de alternatividad penal, mejor, inicialmente, que el mismo Congreso no se la acepte y que le cambie el título por una ley de verdad, de justicia y reparación, y que hoy se hable por parte de protagonistas para casos individuales, en el caso del Palacio de Justicia y en el caso de la muerte de Carlos Pizarro León Gómez, de una comisión para ese caso. Lo que nosotros decimos es que eso no puede ser para un caso, por más emblemático que sea, sino que tiene que ser para un periodo histórico determinado. Pero para eso tenemos que proponérnoslo globalmente como sociedad, es decir, como colombianos, independientemente de la extracción o de su condición política. Eso hay que hacerlo.
impunidad en Colombia es enorme en materia de la criminalidad en general y en materia de violaciones de derechos humanos. Prácticamente la mayoría de las violaciones de derechos humanos, casi todas ellas quedan en la impunidad. Y las violaciones de derechos humanos en Colombia son muy abundantes en relación con el derecho a la vida. Es una cantidad de gente la que muere cada año a manos de agentes del Estado, de grupos paramilitares y también de guerrillas. Mueren como 4.000 personas por fuera de combate cada año. Ese es el saldo que estamos teniendo en este momento. Además de las que mueren en combate, que es otra cosa, pero esas muertes fuera de combate, de gente que es asesinada en la calle, en la casa o en su trabajo, por ser activista social, sindicalista, defensor de derechos humanos, periodista, por estos actores, quedan en la mayoría de los casos en la impunidad. Y hay que hacer un esfuerzo muy grande de parte de la sociedad colombiana, de parte del Estado colombiano, para superar esa situación. Aunque hasta hace algunas décadas la creación de las comisiones de la verdad en Colombia era un hecho lejano, quizá novedoso dentro de los procesos de paz, actualmente es un elemento necesario y viable, pues para que exista una paz duradera, se requiere la conjugación de 3 elementos que estas instituciones defienden: verdad, justicia y reparación. Solo así se crearán las condiciones para restaurar las heridas, hacer duelo a los muertos y desaparecidos y posiblemente llegar a la reconciliación.